Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hemos estado viendo lo que fue el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Que se lo interpretó Daniel. Vimos también la gran tribulación, y ahora estamos viendo las 70 semanas de Israel. Después de esto seguiremos viendo otros temas, tanto de lo que está aconteciendo como del futuro. Estamos viendo del pasado todavía, para poder entender por qué
lo que está actualmente y lo que va a acontecer si Cristo no ha venido antes. O lo que va a acontecer después de la venida de Cristo, mejor dicho. Pues, recuérdense que Daniel estaba orando y estaba preocupado por lo que le iba a pasar a su pueblo, y Dios les reveló. Y dice aquí, el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esas semanas son semanas. ¿Qué significa semana? Significa 7. 7. Ahora, ¿7 qué? 7 años. 7 semanas de años. Recordemos que semana es 7. No necesariamente 7 días, sino 7. Porque semana también, en este caso que ya lo vimos anteriormente, son 7 años. Se está refiriendo aquí a años. 70 semanas de años. No de días, sino de años. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Ya vimos eso, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Eso lo vimos ya. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿cuándo va a comenzar la semana número 1? ¿Cuándo comenzó la semana número 1? Eso es lo que le está explicando aquí el ángel a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. ¿Y 7 por 7 cuántos son? 49. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando? De 49 años. Entonces, ¿qué significa esto? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que por Israel estar de desobediente, de rebelde, lo que le pasa a cualquier rebelde y desobediente, ellos dejaron de ser nación y era el pueblo de Dios. Pero también un buen padre, ¿qué es lo que hace con sus hijos? Lo castiga, lo corrige también. Entonces, ellos eran una nación, tuvieron muchísimos reyes, comenzando desde el rey Saúl, David, Salomón. Fueron muchos reyes, pero Dios le dijo a ellos que tenían que obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Pues ellos comenzaron a imitar a los otros reyes de las otras naciones, adorando ídolos, y Dios le enviaba profetas por aquí, profetas por allí. Ellos, ¿qué le hacían a los profetas? Lo mataban, lo maltrataban. Entonces, ¿qué Dios determinó? 0 ya relación con ustedes. Se acabó. Entonces, ¿qué Dios permitió? Que viniera un ejército mayor que él, que Israel, o no necesariamente mayor, porque el que está en pecado, por más fuerte que esté, está débil. ¿Ve? Y cualquier débil que Dios quiere usar, lo fortalece. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? La cuestión es si estar bien o no estar bien con Dios. Eso es lo que triba. Y si a mí me va bien, aún estando mal con Dios, qué pena. Porque eso significa que hay otro que te está poniendo bien, para mantenerte ahí con Él, ¿verdad? Para que, esperando hasta el día que te mueras, porque Él no te puede quitar la vida. Entonces, ¿qué sucede?
se acabó Israel. Vino este ejército de parte de Dios, como juicio de Dios, así como a nosotros no nos viene un ejército para invadirnos, por lo menos por aquí en América Latina, hace mucho que no se ve eso, pero sí nos vienen huracanes, sí nos vienen terremotos, sí nos vienen adversidades. Bueno, Dios no le envió un huracán a Israel, no le envió nada de eso, le envió un ejército. Destruyó a Israel y se llevó cautivos, presos, para que sirvan de esclavos. Y usó a Nabucodonosor para eso, que era el rey de Babilonia. Y por eso, mis hermanos, en Babilonia es que está Daniel, que ya fue depuesto, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, ¿ustedes se recuerdan? Fue depuesto porque recuérdense la gran estatua que vimos, que la cabeza era ¿de qué? De oro. ¿Y qué más? De plata, de bronce, de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Ahí está toda la historia de la humanidad hasta que venga Cristo, hasta que se desprendió una gran piedra. Eso lo vimos. Bueno, entonces, mis hermanos, ya a la altura del capítulo 9, como ya le he dicho, no es Nabucodonosor, es Ciro. Porque también Nabucodonosor, Dios permitió que lo detutanaran y viniera un ejército, no mayor que él ni más fuerte, porque él era el hierro, él era el oro, pero Dios permitió que un ejército inferior a él le ganara. Y ahí está Daniel en medio de todas esas cosas, orando a Dios como nosotros los vimos. Y en esa oración es que Dios le dice a Daniel: ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, como yo le dije anteriormente, Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó a Jerusalén, y eso le dolía mucho a los que estaban cautivos como Daniel? No podían estar bien ni Esdras ni Nehemías, como vamos a ver, Daniel, ningún judío. Los judíos estaban esclavizados en Babilonia, en el reino de Persia, sufriendo porque su pueblo, su ciudad, su país estaba destruido, estaba en escombros. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros los dominicanos, mis hermanos, si llega un país enemigo, literalmente y nos hace guerra a nosotros y destruye este país? ¿Qué es lo que más nosotros tenemos como símbolo patriótico en este país? La bandera y estructura. ¿Qué estructura? Por ejemplo, el Panteón Nacional lo destruye, la Catedral Primada de América la destruye, también donde están los restos en el Conde de Duarte Sánchez y Mella, porque para el enemigo eso no es nada. Lo destruye. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como dominicanos estando esclavizados en otro país? Mal. Nos sentiríamos horribles, porque han destruido nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país. Bueno, entonces de eso es que se está hablando, orando Daniel, que mira, Señor, perdónanos, porque es que por esta razón es que nosotros estamos mal, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Ahí vino la respuesta de Dios, que le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y dice: ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Y le va a comenzar esas 70 semanas, la comenzó a detallar. Esas 70 semanas. Y aquí vienen las primeras 7. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ya está en contexto, ya saben por qué sale una orden para restaurar a Jerusalén. Ahora bien, ¿qué sucede, mis hermanos?
Aquí Gabriel le revela a Daniel el punto de partida para las 70 semanas de la profecía. Hubo una orden para restaurar y edificar a Jerusalén en la historia, la cual dio comienzo a este periodo de tiempo específico. Pero también la Biblia presenta 4 posibles decretos, la cual pudieron cumplir esta descripción. Por ejemplo, cuando el rey Ciro hizo un decreto dándole a Esdras y a los cautivos de Babilonia el derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso fue, mis hermanos, según los historiadores, en el 538 antes de que Cristo naciera. O sea que esto que estamos viviendo, mis hermanos, estas 70 semanas comenzaron desde antes de nacer Cristo. Por ejemplo, vamos a ver esa orden. Vayan a Esdras. Son libros que usted va a tener que ejercitarse y practicar buscándolo. Está Esdras, Nehemías, Esther, Job, ¿verdad? Eso quiere decir que está antes de Job. Esdras, Nehemías, Esther, Job, antes de Nehemías. Y después de Crónicas. Esdras 1. Vamos a ir al capítulo 1 de Esdras. Esdras, de Nehemías, Esther, Job. Entonces, dice aquí el decreto de Ciro. Algunos historiadores dicen que pudo quizás haber sido este, porque hay 4 decretos para ir a restaurar a Jerusalén. O sea, ya Jerusalén está destruida hace muchos años, y para comenzar el inicio de las 70 semanas va a comenzar con la restauración del templo de Jerusalén, la reconstrucción, y esa orden ya se había dado. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces dice aquí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que se cumpliese ¿qué? La palabra de Jehová, porque la palabra de Dios se cumple. Cristo prometió que volvería por segunda vez y vuelve. Hay gente que está viviendo como que Cristo nunca va a venir, y aún hasta cristianos también. Y nos envolvemos y nos enredamos en la cosa de este mundo. Entonces, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo lo siguiente. Recuérdense, mis hermanos, que Ciro es después de Babilonia. De acuerdo, ya Babilonia no existe, pero es como, imagínense que a nosotros nos tuvieran cautivos otro país, pero que a ese país a su vez lo invada otro país más fuerte, y nosotros seguimos cautivos como quiera. ¿Ves? Entonces, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Óigame, un rey impío. Un rey impío. Porque Dios, a quien quiere moverlo, mueve. Por eso, mis hermanos, Dios tiene el control de este mundo. No es ni Kim Jong-un, ni Biden, ni Xi Jinping, que es el presidente de China, ni Abinader, ni ninguna de esas grandes potencias tiene el control. Es Dios que tiene el control. Y en esta tierra se hace lo que Dios permita. ¿Hay guerra en Ucrania? Sí, hay guerra en Ucrania. ¿Y dónde estaba Dios que hay guerra en Ucrania? Bueno, Dios permitió que hubiera guerra en Ucrania por la maldad del hombre y el pecado.
Porque ni Rusia son unos santos, pero tampoco Ucrania no son unos santos. Ni Estados Unidos son unos santos tampoco. Ni Israel es un santo tampoco. El actual Israel, porque ahora mismo Israel es una nación. Pero bueno, mis hermanos, vemos que Dios tiene control de los gobiernos. Y dice, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Y qué es lo que dice la profecía de Daniel? ¿Sabe pues y entiende que desde la orden, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Y fueron dadas 4 órdenes. Bendito sea el Señor, qué bueno que la palabra de Dios se cumple. No es de que coincidencia, de que, oh, pero mira, Ciro mandó edificar a Jerusalén. ¿Cómo coincidencia? Es que Dios lo tenía planificado ya. Entonces, ¿qué sucede? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dio la orden para edificar. Ahí comenzó a contarse las semanas. Pero también en el capítulo 5, de ahí mismo de Esdras, capítulo 5, 13, dice aquí, lo voy a leer desde el 1 para que tengan la historia, la idea completa. Es 5:13, pero lo voy a leer el 1, desde el 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Miren, mis hermanos, aquí ustedes notan que hay judíos que están en Judá y en Jerusalén, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es que entonces hay judíos que están esclavos en Babilonia, que ahora es Ciro? Mire qué es lo que sucede. Cuando un rey invadía a otra nación en aquel entonces, a todos los poderosos y los ricos y los hijos de los reyes se los llevaban cautivos, y a los más élite muchas veces lo mataban. Y no dejaban totalmente vacío la ciudad cuando le invadían. Dejaban ahí a los más pobres, a los que menos podían hacer el enfrentamiento a ellos, a los campesinos, por decirle de alguna manera, y a ellos le ponían un gobernador. Ustedes, por ejemplo, que en Puerto Rico no hay presidente. ¿Usted sabe lo que hay en Puerto Rico? Gobernador. Porque ese país pertenece a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos le dé una carga a Puerto Rico y ya varias veces le ha dicho, ¿quieren ser independientes? Y ellos dicen, no vamos a morir de hambre. Entonces, mis hermanos, esta gente de Judá y Jerusalén eran pobres. Y había un gobernador sobre ellos. Eran pobres. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba ¿dónde? En Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y dice el 13 ahora, mis hermanos. El 13 dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, te ve que ahora no era Nabucodonosor, sino que era Ciro. El mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo, porque ¿quién fue que invadió a Israel? Nabucodonosor. Él fue que se trajo todo el tesoro, todo lo de importancia, se lo llevó para Babilonia. Sin embargo, ya Nabucodonosor no es rey. Entonces, ¿qué sucede? El nuevo rey, Ciro, rey lo sacó del templo de Babilonia y entregaron a Sesbazar,
a quien había puesto por gobernador. ¿Ustedes ven? ¿Quién era el gobernador de Jerusalén y Judá? Sesbazar. Yo espero que no se me pierdan con esos nombres medio extraños, mis hermanos. Ni se me duerman tampoco. Pero esto es historia. Y para entender lo que está pasando ahora, hay que entender cómo fue anteriormente. Para que sepamos que así como se cumplió anteriormente, se está cumpliendo ahora y se va a seguir cumpliendo la palabra de Dios. Todo está suscrito a esas 70 semanas. Entonces seguimos. Y dice, y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Porque recuérdense, ¿quién fue que edificó el templo de Jerusalén? ¿Quién fue que lo edificó? ¿Quién fue que Dios le dio la orden para edificarlo por primera vez? A Salomón. Cuando llegó entonces Nabucodonosor, ¿qué hizo? Destruyó. Y ahora se está dando la orden para reedificarlo otra vez. ¿Cuántas veces van entonces? Si se reedificó esa vez, 2 veces. Y por eso es que dicen, mis hermanos, que está en la profecía, que hay un tercer templo. Y muchos dicen que ese tercer templo ya se está reedificando o que ya se están reuniendo para reedificarlo. Porque va a haber un tercer templo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, ahí está el decreto de Ciro. Pero usted sabe quién también dio un decreto para reconstruir a Jerusalén. Darío, el otro rey. Hizo un decreto dándole a Esdras el derecho de reconstruir el templo allá en el año 517 a.C. Vaya ya ahora a Esdras, otra vez, ahí mismo en Esdras, ahora el capítulo 6. Capítulo 6. Voy a leer desde el 1. Entonces el rey Darío, te ve, ya no era Ciro. Ahora ¿quién es el rey? Darío. O sea que Israel, mientras estaba esclavizado, le pasaron varios reyes por arriba. Hasta en el año 1960, en los años de la década de los 60, que fue, le devolvieron su tierra y toditos fueron otra vez para allá, para Jerusalén. Aunque todavía hay muchos judíos regados por el mundo. Pero el que quiera se puede ya ir a vivir a su país. Donde lo habían sacado, ya están ahí otra vez. ¿Me están entendiendo, mi gente? Eso no es coincidencia. Ellos tienen su tierra ahí otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Dice, entonces el rey Darío, dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y hallando en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. ¿Te ven? Había registros. Aquí en Dominicana hay un lugar que se llama Archivo General de la Nación. Mis hermanos, todo está recogido en historias. Siempre se escriben historias, registros. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Que Darío se dio cuenta que Ciro había dado una orden. Ya Ciro no estaba, ahora está Darío. ¿De acuerdo? Y se dio cuenta leyendo que Ciro había dado una orden. Años después, recuérdense que yo le dije, mis hermanos, que en el 538 fue que Ciro dio la orden, antes de que Cristo naciera. Y en el 517 entonces Darío. Y usted quizá dirá, pero ¿cómo que en el 538 y 517? ¿Significa que Darío fue más viejo que Ciro? No. Porque antes de que naciera Cristo, los años iban descendiendo, no ascendiendo como vamos nosotros. Por ejemplo, ya nosotros vamos
Ya pasamos del 1900 y estamos en el 2000. Y no vamos a llegar al 3000, pero si Cristo quiere que lleguemos al 3000, vamos después a llegar al 3000. Ve, va en aumento. Anteriormente no era así. Anteriormente fue viceversa. En vez de aumentar los años, fue disminuyendo. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo dividió la historia humana en dos. Nadie ha hecho eso. Siempre hay que decir después de Cristo o antes de Cristo. Eso está registrado en los libros de la escuela. Aunque hay muchos que pretenden quitar eso, sacar eso para ni siquiera mencionar el nombre de Cristo. Es más, yo no sé si ustedes han visto en las noticias, mire por dónde va el mundo. Usted sabe que se está celebrando ahora mismo esta competencia mundial del fútbol, la Copa Mundial de Fútbol, y está prohibido mencionar el nombre de Cristo o Dios o Jesús. Ningún jugador. Ni solamente mencionarlo, ni siquiera escrito en su camiseta, ni en sus ropas. Y mire, nosotros mandamos a imprimir aquí franela para poner versículos bíblicos. Qué bueno que en este país todavía se permite eso. Pero vamos para allá, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos, quizás usted y yo no lo veamos, pero quizás nuestros hijos y nuestros nietos sí, que se les va a prohibir, como ya en muchos lugares de Estados Unidos, en Europa, prohibir hablar de Dios en público. Y en China está prohibido, ni hablar de Corea del Norte. Aprovechemos ahora, mis hermanos, porque quizás después vamos a querer hacerlo. Aprovechemos ahora hablar de Cristo y de Dios. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Que Darío dio la orden. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Ahora pues, Tatnai, aquí viene la orden, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios. Qué bendición, mis hermanos. Se cumple la palabra de Dios que Dios le dijo a Daniel. Aléjense de allí, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Amén. Esto que entonces le está diciendo el ángel de Dios a Daniel, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y ese primero Ciro, Darío siguió dando la misma orden. Porque ustedes saben, mis hermanos, que cuando hay cambios de presidentes, un presidente tumba la orden del otro. ¿No es así? Este nuevo presidente tumbó órdenes del anterior presidente. Pero el que viene va a tumbar algunas órdenes de este. Por eso también pasa en Estados Unidos. Trump había dado permiso para que se leyera la palabra del Señor. Llegó Biden y dijo que no. Había prohibido el derecho de que los baños sean, que puedan entrar tanto hombres como mujeres, o hombres que se creen mujeres que puedan entrar al baño de las mujeres. Trump lo había prohibido y llegó este y dijo que no. Entonces, no es coincidencia, mis hermanos, que estos reyes que eran más autoritarios que estos tiempos siguieran la misma orden. Bendito sea el Señor. Nabucodonosor trajo todo eso para acá. No, vamos a reedificar a Israel, al templo en Jerusalén. Dijo Ciro. Darío dijo, también vamos a reedificar. Dejen a esa gente tranquilo que reedifiquen su templo. Estoy de acuerdo con Ciro. Y ahora usted sabe quién. Artajerjes hizo un decreto dándole permiso a Esdras a su pasaje seguro, un pasaje seguro
y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir el templo en el 458 antes de Cristo. Ve, estamos en los 500, 538, 517, ahora bajó a 458 antes de Cristo. Mire lo que dice allá Esdras 7. Ahora mire Esdras 7. Siga con el dedito ahí en Esdras. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Esdras 7. Voy a leer el versículo 1 para tener la idea. Y dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, bueno, hijo de toda esa gente. Y el 7 dice: y con él subieron a Jerusalén. No, voy a leer el 6. Este Esdras subió de Babilonia. ¿De dónde subió? De Babilonia. De Babilonia. ¿Usted sabe qué país es Babilonia ahora mismo? Para que ustedes sepan. Irak. Lo que pasa es que usted sabe que a través de los años se le cambió el nombre, por Irak es Babilonia. Bueno, entonces, Esdras subió de Babilonia. Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le había concedido el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Es bueno hacer una pregunta, mis hermanos. Esdras era diligente en la ley de Moisés. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Nosotros somos diligentes en la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto la memorizamos? ¿Cuánto hacemos nosotros que estudiando la palabra de Dios tenemos un cuaderno al lado para anotar quizá los versículos que no entendamos o las palabras? Y por Esdras ser diligente en la ley de Moisés, porque anteriormente no estaba la Biblia completa, solamente estaba el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros 5 libros también, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ve? Eso se le llamaba la ley de Moisés. ¿Qué hizo Dios por Esdras ser así también? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Cuando uno es diligente en la palabra del Señor, Dios está con uno. ¿Es cierto que vienen adversidades? Sí. Pero Dios está con uno. Seámosle fieles a Dios. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 1? En el versículo 11. Ahorita estaba soleado y ahora cae una buena lluvia. ¿Qué dice ahora el versículo 11, mis hermanos? Dice así. Dice Esdras 7:11. ¿Qué dice el versículo 11? Esdras 7:11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ahora, ¿quién era Esdras? Un sacerdote, escriba, y ¿qué era él también? Versado en los mandamientos de Jehová. O sea, era un ducho. Era una persona que sabía lo que eran los mandamientos de Dios. Dominaba al dedillo los mandamientos de Dios. ¿Qué tanto nosotros dominamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros sabemos de la palabra de Dios? Pueden saber la gente que nosotros sabemos de la palabra del Señor. Han reconocido gente que, oh, pero mira, tú sabes mucho de la Biblia. ¿Cómo se consigue yo estar versado en la palabra del Señor? Estudiándola. ¿Y cómo yo la debo de estudiar? A diario. ¿Y cuántas veces al día? Todas las veces que yo quiera. Entonces, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, esa fue la carta que escribió el rey Artajerjes.
Rey, oiga cómo se consideraban estos reyes. Se parecen mucho a los de hoy. Óigame, Artajerjes, rey de reyes. Pregúntele a Maduro si se quiere apiar del poder. Pregúntele a Putin si se quiere apiar del poder. Pregúntele a Kim Jong-un, que tiene todos los años del mundo, su papá primero y después él, gobernando Corea del Norte. Pregúntele a los Castro ahí en Cuba, que pusieron a quien a él yo le dio la voluntad. Después que ellos se cansaron de gobernar a Cuba y de tenerlos esclavizados, pusieron a un títere. Pero pregúntele a Daniel Ortega ahora allá en Nicaragua, que tiene poderes. O sea, hicieron unas elecciones, mis hermanos. ¿Usted sabe quién ganó las elecciones? Él y la mujer. La mujer es la vicepresidenta. O sea que hoy tenemos líderes así. Se creen rey de reyes, presidente de presidentes. Es que será gente que no tiene más. Es que en esos países no hay cabeza que piensen, solamente son ellos son los que piensan. Lo que pasa es que todavía hay de esos tipos de personas en esta actualidad. Todavía hay pichones de dictadores, de faraones en esta actualidad. Y por eso es que este mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero pregúntele a Abinader si él quiere terminar el mandato. Pero pregúntale al que se fue si él quería irse. Pero al que venga tampoco se va a querer ir. ¿Y Trujillo? ¿Qué usted creía de Trujillo? ¿Usted sabe cuánto duró Trujillo? 30 largos años. Pero quizá Leonel no piensa volver al poder. Yo creo que no. ¿Qué ustedes creen? O sea que parece que la silla, Balaguer decía que tenía puya la silla de él, pero duró 6 veces presidente. Parece que esa puya como que lo amasaban un chin también. El asunto es, mis hermanos, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Es una carta que está escribiendo Artajerjes. Mis hermanos, él en esa carta escribe que Esdras es un erudito en la ley de Dios del cielo. ¿Conocen la gente, los impíos, nuestros vecinos, amigos, que nosotros dominamos la palabra de Dios? Miren, déjenme hacerle esta historia que yo escuché de otra persona. No me la inventé yo. Sucede que había una hermana de la iglesia que se le habían extraviado los lentes. Y busca lentes por aquí, que busca los lentes por allí, que busca los lentes por yo no sé dónde. Y hasta que estaba tan preocupada que le dice al pastor, pastor, ore porque no encuentro mis lentes. Yo no sé dónde están esos lentes. Y pasó un tiempo sin lentes. Hasta que un domingo va a la iglesia y dice, pastor, encontré los lentes. Y el pastor le dijo, ay hermana, qué bueno. ¿Y dónde estaban los lentes? Oh, pastor, en la Biblia. Entonces, mis hermanos, ella lo encontró en la Biblia. Y eso significa que ella hace tiempo que no leía la Biblia. Entonces, ¿es usted conocido por estudiar la palabra del Señor, dominar la palabra del Señor, o estudiarla, apuntar versículos que no entiende, palabras y eso? Este rey conocía que Esdras, un rey impío, conocía que Esdras tenía dominio en la palabra de Dios. ¿Y usted, mi hermano, mi hermana, conoce la palabra de Dios?
O hace mucho, cuidado si los lentes están en la Biblia suya. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Por mí, o sea, el rey Artajerjes, es dada orden. ¿Y qué fue lo que dice Daniel aquí? ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, por mí es dada orden, dice Artajerjes, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de los sacerdotes y levitas que quiera ir contigo, o sea, porque le está escribiendo a Esdras, a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Solo Dios controla la humanidad. Y dice, los utensilios y todo eso, mis hermanos, dice el 21, y por mí, Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y, mis hermanos, hasta 100 talentos de plata, etcétera, etcétera. Y dice el 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, un impío reconociendo que un siervo de Dios tiene sabiduría de Dios. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce las enseñarás. O sea, un impío le está diciendo a Esdras, enseña también la ley de Dios. Solamente Dios puede mover una cosa así. Miren, mis hermanos, ustedes saben que había una ley federal en Estados Unidos desde los años, no recuerdo si 60 o 50. Estatal significa que todo el país, porque Estados Unidos es como pequeños países, esos estados se manejan independientes, pero hay leyes que gobiernan a todos esos estados. Y esta es una de ellas, daba permiso para abortar. Se llama la ley del Roe and Wade. Daba permiso para abortar. Y mi hermano, no sé si fue en junio, por hace unos meses, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que se les llaman conservadores, porque ahora todo el que está de acuerdo con el aborto se le llama progresista, y al que no está de acuerdo con el aborto le llama conservadores. ¿Qué significa eso? Que defender la vida no es un progreso. ¿Ustedes se dan cuenta por dónde que va esta humanidad? Bueno, mis hermanos, Dios puso en la mente de esa gente derogar esa ley federal, de tal manera que cada estado de Estados Unidos decidiera si quiere poner ley de aborto o no. Y como la mayoría de los estados de Estados Unidos son conservadores,
Muchos comenzaron entonces a prohibir de manera drástica el aborto. ¿Y usted sabe lo que están haciendo los senadores y gobernadores, que ellos les llaman progresistas o liberales? Están pagándole, o sea, el que quiera viajar de un estado conservador a un estado como Nueva York, que es liberal. Nueva York es liberal, y ahí que viene la mayoría de los dominicanos. Por eso no se asombre que muchos dominicanos en Nueva York estén de acuerdo con el aborto. El que quiera ir a abortar, todo se le va a cubrir, todos los gastos. Y usted sabe hasta dónde permite Nueva York, el estado de Nueva York, que se aborte. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuántos meses? Hasta los 9 meses. O sea, están asesinando a un niño. Pero qué contradictorios son ellos, porque si el muchacho nace y la mamá lo mata, ya di que va presa. Sí, hombre, sí, qué estúpidos. Mire cómo el diablo pone a pensar a la gente. Bueno, mis hermanos, Dios puso en la mente de esa gente que derogaran esa ley. ¿Usted sabe cuántas vidas, según las estadísticas, ya se han salvado? Más de 10,000 bebés han nacido porque se derogó esa ley. Y siguen contando todavía, porque es prohibido abortar. Aquí en este país se está presionando al presidente, ustedes saben que es así, para que sea legal. Aquí se hacen abortos como quiera, pero para que sean legal. Entonces, mis hermanos, Dios todavía controla. Y Él todavía permite algunos centellos de cosas buenas que pasan. Entonces, mis hermanos, ya lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, vamos a leer la última orden ya para dejarlo hasta aquí. Habíamos visto ya 3 órdenes para restaurar el templo en Jerusalén. Habíamos visto el rey Ciro en el 538, el rey Darío en el 517, el rey Artajerjes en el 558 y otra vez Artajerjes en el 445, que dio permiso a Nehemías. Vayan a Nehemías 2. Ahora, Nehemías está al lado de Esdras, no se asusten. Nehemías 2. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo vi y lo serví al rey. Esto es Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque no era fácil, mis hermanos, que un rey le dijera a un sirviente, ¿cómo tú me vas a servir a mí vino de que triste? ¡Mántalo! Así era que actuaban. O sea, Nehemías temió, pero era de confianza del rey. Cuando uno es servidor de Dios, mis hermanos, Dios hace caer bien a uno, a las demás personas. Y al que como quiera le seguimos cayendo pesado, ya sabemos lo que dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Que oremos por ellos y le hagamos bien. Entonces, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Ve? Entonces, el 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? Porque ya Nehemías le había dicho que quería ir a edificar, y el rey le dio permiso. Bueno, y dije al rey, si le place al rey, en el versículo 5, y tu siervo ha hallado gracia en tus ojos delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, el rey ya en el versículo 8, en el 7 y el 8, le dio la orden a Nehemías para ir a reedificar ¿a quién? A Jerusalén. Y ahí comienzan las que 70 semanas. Y esas 70 semanas, perdón, las primeras 7 semanas. Y esas 7 semanas va a ser hasta el Mesías príncipe. Así que mis hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí.
y ya luego en otro estudio seguiremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, qué bueno que tu palabra se cumpla al pie de la letra. Señor, no caerá ni una jota ni una tilde sin que tu palabra se cumpla. Entonces, guárdanos de estar, Señor, sometidos a los opresionados, Señor, o inquietos por todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro, sino que tengamos la esperanza puesta en ti, Señor, de que todo esto un día va a pasar. Dios mío, y que tu palabra se está cumpliendo, y que en cualquier momento Cristo viene por nosotros. Ahora sí debemos de procurar salvar a cuanta gente sea necesario o podamos. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, porque lo peor viene sobre esta tierra, Padre Celestial. Así que gracias por tenernos aquí todavía. Ayúdanos a cumplir contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.